Buenas tardes, señoras y señores. Así empieza Sin Censura, con el equipo completo: Manuel Cruz Rodríguez, Alexander Jiménez. Ya, ahí termina el equipo. Yo soy Frank de los Santos, el más duro. Por disposición de Anthony Marte, pues aperturamos este espacio Sin Censura, un programa alternativo donde establecemos el porqué de las noticias y buscamos permanentemente contribuir con el desarrollo de la democracia. Nosotros, como país de tercer mundo, como nación que formamos parte de un conjunto de naciones que no hemos logrado completar nuestro proceso de rompimiento colonial, sino que en nuestras luchas libertarias independentistas, cuando creímos haber alcanzado la independencia del invencible imperio español, caímos en las garras del nuevo imperio de los Estados Unidos. Ya para 1823 se había inaugurado la doctrina Monroe, que a los pocos años de ser proclamada América para los americanos, el independentista y libertador Simón Bolívar, 1829, para ser más específico, se lamentaba y señalaba de manera profética que Estados Unidos iba a imponer en América la miseria y el sufrimiento. Y así ha sido. Hasta el día de hoy, América Latina, si fuéramos a pasar un balance de nuestras relaciones con los Estados Unidos, el balance negro es rojo. Y lo que encontramos es intervenciones en los asuntos internos de las naciones, injerencias o injerencismo, golpes de Estado, instauración de dictaduras, apoyo a dictaduras y explotación bestial de nuestros recursos naturales, de nuestras materias primas, de nuestras fuentes económicas. Además, hemos sido usados con fines militares y estratégicos porque constituimos para esa poderosa nación del norte su patio trasero. No bien alcanzaba Cuba su independencia, ya en las batallas finales,
en el 1899, cuando un barco de los Estados Unidos, con marines, con periodistas, con ciudadanos norteamericanos, había sido dirigido de manera aviesa, a propósito, hacia un viaje a la muerte. Después que habían logrado imponer en Estados Unidos mediante el dominio mediático, mediante el control de los medios existentes, una campaña periodística en la que se condenaba a España por su intervención colonial, por su dominio colonial y por la explotación y crueldad que habían mostrado contra los pueblos aborígenes, y que ellos apoyaban a Cuba, que a Cuba había que ayudarla a liberarse de ese criminal imperio español. Así nace la vocación imperialista de los Estados Unidos. Y la primera víctima, podríamos decir, que es Cuba. 1899, de preciso. En esa ocasión, buscando un pretexto para intervenir en esa guerra contra la Armada Invencible española, ellos mismos, y vuelvo le digo, después de haber acondicionado, adocenado, adoctrinado al pueblo de los Estados Unidos, convencido de que había que sacar los imperialistas españoles de América y hacerle caso a la doctrina Monroe de que América para los americanos, hundieron a su propio barco. La historia ha demostrado que una explosión que hundió ese vapor en ningún momento fue resultado de un cañonazo de la Armada Española, sino que fue una explosión que ocurrió dentro del mismo barco. Una descarga de dinamita, de una bomba que ellos mismos instauraron para hundir el barco, para que aparecieran muertos estadounidenses y justificaran su intervención. Ya obviamente tenían calculado que España le era derrotable fácil, porque habían alcanzado supremacía en el dominio tecnológico de la nueva arma mortal, como era el cañón de repetición, lo que más tarde pasó a conocerse como la metralleta 50. Armas superiores vencieron a los españoles en supuesta alianza con los cubanos que buscaban su libertad y se quedaron en Cuba hasta que Cuba alcanzó su verdadera independencia en 1959. Por lo menos durante un tiempo en el que los cubanos también por un asunto de geopolítica se vieron obligados a pactar con la Unión Soviética. Y para muchos eso significó ceder en parte su libertad para un nuevo colonialismo. Eso es materia de debate. Pero lo que quiero destacar es que nuestra relación con los Estados Unidos ha sido una relación en la que siempre hemos perdido. Cuando en algunas naciones como Argentina, el propio México, surgió el movimiento nacionalista, movimiento populista, que quería el desarrollo de las burguesías nacionales, las oligarquías criollas, terminaron pactando con los imperialistas del norte y nuestro proceso de desarrollo industrial, de avance
en el desarrollo de los mercados y del capitalismo, se constituyó en un proceso trunco, que Juan Bosch llamó luego capitalismo tardío. Y esa incapacidad de alcanzar el desarrollo económico y social de nuestras naciones, que nos dieran la capacidad para administrar nuestros propios procesos de independencia, hemos caído en las manos del nuevo colonialismo norteamericano. Y han habido grupos, élites poderosos, los que nos han dominado, que han buscado la forma de cómo doblegarse, cómo pactar, han pactado y han compartido el ejercicio del poder con la intervención extranjera, con la intervención gringa. Eso no es para nadie un secreto. Esa es la historia contemporánea nuestra, de la cual las inmensas mayorías en América Latina tienen conocimiento de ella. No hay duda de eso. Pero con el devenir de los años y pasando por intervenciones groseras, como fue el caso de la ocupación militar en 1965 de la República Dominicana, con más de 42,000 marines, que vino a culminar un proceso de intervenciones que ya habíamos recibido a principios del siglo pasado. Tuvimos intervención de carácter administrativo en 1905, 1906, 1907, en la que asumieron el control de nuestras aduanas, alegando una deuda que por concepto de nuestro compromiso económico con Inglaterra había pasado a ser del dominio de los Estados Unidos. La Improvement Company, que desde Lilis, o más bien desde Valles atrás, luego Lilis, habíamos pues caído en un proceso de endeudamiento que los gringos entendieron que para cobrar sus negocios que ellos habían hecho con una compañía, le digo, extranjera, debían cobrar. Se apropiaron de nuestras aduanas. Ocuparon Haití en 1915 y a nosotros en el 1916. Y luego esta cruel intervención para tronchar las ansias democráticas de este país, después de haber sido cómplice y apoyar un golpe de Estado por las fuerzas más retardatarias contra el profesor Juan Bosch, cuando la República salía de la dictadura más cruenta que ha conocido América y que estábamos empeñados en llevar a cabo un proceso democrático copiando la famosa democracia que tanto cacarean los estadounidenses. Ni siquiera su propio proyecto, su propio estilo de vida institucional y republicano nos permitieron llevar a cabo, porque también la democracia nos conduce a la independencia económica, a la independencia política y nos lleva a la construcción de una democracia no solo política, sino también económica y una democracia de carácter social. Eso le olía a comunismo, eso le olía a que aquí se estaba dando los pasos para crear otra Cuba en América. Y ellos no se podían dar el lujo de que sí estaban conscientes que de Trujillo había que salir. Y así lo dijeron, lo dijo uno de sus presidentes, Kennedy, que Trujillo era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, o sea, el hijo de puta de los norteamericanos. Y que de salir de Trujillo
no podíamos caer en manos de las fuerzas liberales de la República Dominicana. Nos intervinieron a nosotros, que estábamos construyendo democracia, que no se estaba matando a nadie en la calle, que no se estaba matando a nadie de hambre, y que no teníamos petróleo, pero estábamos desgraciadamente cerca de Cuba y por un objetivo estratégico había que invadir. Y nos invadieron. Después que nos dejaron. Nos dejaron un régimen que conculcó los derechos humanos, que llenó las cárceles de presos políticos, que exilió a dominicanos, que mató y persiguió a la juventud. Y ello no le preocupó para nada a los Estados Unidos. Nunca le ha preocupado la democracia. Y es lo que estamos viendo en Venezuela. Independientemente del criterio que se pueda tener de Maduro, que incluso le compra el discurso a lo que dicen que Maduro es un dictador, a lo que dicen que Maduro es un narcotraficante. Solo hay que leer este libro. Narcotráfico, la nueva guerra del opio. Es un libro viejo. Su tradición y publicación llegó a América en 1985. Pero si usted lo leyera ahora, cree que está hablando de Venezuela. Nicolás Maduro no soñaba estar en política. Y las drogas ya era un instrumento de la geopolítica. Una, para desarticular a la insurgencia en América, a los movimientos revolucionarios, a los movimientos progresistas. Prefirieron hartar de drogas a la juventud que estaba en los clubes sociales, a la juventud que estaba en los barrios estudiando, pero que quería y tenía ansia de libertad y de democracia. Y a los que no pudieron doblegar con las drogas, le dieron visa, lo sacaron de aquí. Y el que no quiso coger la visa ni hartarse de drogas, pues lo encarcelaron y le ofrecían trabajos públicos, empleos. Y si aún así no se doblegaba, terminaban matándolo, como mataron a Mina Veragún, como mataron a la juventud más progresista del país, la más avanzada, la que estudiaba, la que actuaba y se reproducía correctamente, con apego a valores, con apego a principios. Vuelvo y le digo, léanse este libro y mucho más, porque la internet está llena de fuentes críticas y diversas en las que usted puede comparar su propio juicio, incluyendo su posición en contra de Maduro. Busque quien le refuerce esa creencia, pero al mismo tiempo busque el pensamiento crítico. Compárelo con lo que usted está creyendo, con lo que le están vendiendo, con lo que usted ha comprado. Por eso me da pena cuando veo aquí a periodistas que tienen trascendencia nacional, que son reconocidos por su vasta cultura y por su sorprendente formación académica, profesional. ¿Cómo manejan el caso de Venezuela? Como si se estuvieran refiriendo a ignorantes, como si la gente no tuviera acceso a internet, como si aquí solo vemos a CNN y no vemos a Hispan TV, por ejemplo, como si no pudiéramos leer a BBC Mundo, que solo leemos El País, como si no viéramos a Telesur, como si no viéramos a RT, a la televisión española, en fin,
Aquí no hay ningún periodista que esté solo y que pueda, desde su espacio, manipular a la opinión pública. Ciertamente que mucha gente se deja manipular, lo que se quedan simplemente en las redes sociales, pero lo que da un paso y se enteran en este otro texto de Blanca Montoya, el dominio mediático, se va a dar cuenta cómo la opinión que se vende y se produce en los medios es la opinión de los que tienen el poder. Y que los que tienen el poder siempre han impuesto su verdad, porque la verdad es la verdad de quien domina y quien ejerce el poder. Y que los de abajo, los dominados, tienen que emplearse a fondo para construir su verdad, para descubrir la verdad de los acontecimientos. No se trata si estamos o no a favor de Maduro, porque hoy habrá una gran justificación para invadir a Venezuela, pero aquí no había justificación para invadir la República Dominicana. Y ellos construyeron una justificación. Y cuando llegaron aquí con 42,000 marines, aquí había muchos dominicanos que creían que eso era una fuerza de paz, que venían por un asunto humanitario, porque aquí había una guerra civil, porque la vida de los americanos que vivían aquí estaba en peligro, y porque aquí había muchos dominicanos en peligro, y ellos vinieron a salvarnos, y buscaron nicaragüenses, buscaron argentinos, buscaron salvadoreños, buscaron brasileños, vinieron con una fuerza latinoamericana. No trajeron gringos, trajeron muy pocos gringos, porque ellos no mandan sus soldados a morir, mandan a morir a los pendejos latinoamericanos. Y cuando ellos mandan su gente, mandan a los negros, a los pobres, que esos son los que forman la Marine. Usted no ve blanquitos muriendo. Nos mandaron a nuestros propios hermanos a que nos mataran a nosotros. Y cuando se habla de la cantidad de dominicanos muertos, los más conservadores dicen que mataron a más de 3,000 dominicanos. Dominicanos que muchos de ellos todavía no sabemos dónde están enterrados. Pero mataron a miles de dominicanos. Y aquí hay gente que parece que quiere que en Venezuela maten a miles de venezolanos. Porque de eso podemos estar seguros. Solo basta con ver lo que pasó en Irak, lo que ha pasado en Libia y lo que ha pasado en Siria y lo que está pasando en Yemen. No nos olvidemos que en Yemen, señores, hay una hambruna. Aquí no tenemos idea de lo que es una hambruna. Cómo se están muriendo los niños de hambre en los huesos, que la piel no se le puede agarrar. Usted no ha visto todavía un venezolano que haya presentado muriéndose de hambre. Todo eso es puro cuento. No es que no estén pasando trabajo y dificultades, pero tienen una economía bloqueada. Y fuera de eso, aún así, fuera Maduro el responsable del hambre de Venezuela, yo quisiera ver por lo menos las imágenes de los venezolanos que se están muriendo de hambre. De los venezolanos, como aparecen algunos en las redes sociales, diciendo que fulano no encontró el medicamento y que se está muriendo. Eso mismo se dice de la República Dominicana. Pero insisto, hoy, aunque ellos tienen el dominio mediático y ellos son los que imponen su verdad, ahí está la internet, ahí está el gran mundo de la información, donde también las otras opiniones salen a la luz y la podemos ver. Vamos a ver un video que les traigo aquí, que no es pro Maduro. No es pro Maduro. Yo podría lucir pro Maduro. No vayan a pensar que porque yo soy madurista. No es tampoco anti-yanqui. No es anti-yanqui. Es la opinión de un experto de los Estados Unidos
que ha manejado lo que se llama ahora golpe suave y ha manejado lo que se llama golpe duro. Golpe duro, dando un golpe de Estado, matando al presidente que hay que derrocar, como mataron a Allende. Aunque dicen después que Allende se mató, pero lo cargaba a bombazo limpio, matando gente. Y golpe suave es como el de Guaidó, declarando a alguien como presidente y presionando, bloqueándolo económicamente, cortándole el agua a los barrios, creando una situación incómoda, a ver si la gente se revela y sale a la calle en protesta y tumban al gobierno. Vamos a ver ese video, que no es ni anti-Yankee ni anti-Maduro, pero se aproxima mucho a la realidad que se está viviendo en Venezuela. Veamos. De Juan Guaidó fue orquestado por Trump. El doctor Steve Pieczenik, uno de los más destacados operadores de inteligencia de los Estados Unidos, ejecutor de numerosas intervenciones y derrocamientos de regímenes en múltiples países. A él inclusive se le adjudica, junto con otros, la caída de la cortina de hierro, el muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Definitivamente uno de los operadores de inteligencia más destacados de los servicios estadounidenses. El doctor Steve Pieczenik, al hablar de Venezuela, dijo que lo que ocurrió ahí fue un soft coup de Trump, un golpe de Estado blando proveniente de Trump. Trump lo que hizo en el soft coup es reconocer a Juan Guaidó, quien está a la cabeza de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconociéndolo como presidente actual, para luego reemplazar a Nicolás Maduro. De hecho, esto es un soft coup, dijo, un golpe de Estado blando. El doctor Steve Pieczenik, al explicar la diferencia entre ambos golpes de Estado, dijo: existen golpes de Estado blandos, soft coup, y golpes de Estado duro, hard coup. La diferencia es en el duro, es que el líder se le derroca con fuerza militar. Pieczenik continuó diciendo: yo he estado involucrado en golpes de Estado duros y blandos, y lo que hace interesante este golpe de Estado en particular es que Rusia amenazó a Trump con intervenir contra este golpe de Estado blando y forzar a los Estados Unidos a salir de esta situación, y que derrocarían a Juan Guaidó si los Estados Unidos no paran el reconocimiento de Guaidó. Por lo tanto, lo que tenemos ahora, dijo, es un intermedio, ya que estamos entre un golpe suave y un golpe de Estado duro. Continuó diciendo que 17 países latinoamericanos describen a Venezuela como un desastre que tiene que cambiar, y junto con la Organización de los Estados Americanos reconocen al blando golpe de parte de Trump. Pieczenik dijo: lo que tenemos aquí es un estado de emergencia en el que hemos tomado el gobierno, o sea, Estados Unidos, tomó a Venezuela sin la fuerza militar. Los chinos, sin embargo, dijeron que podrían intervenir, ya que Venezuela le debe a China $60,000 millones en préstamo y petróleo. Rusia, Putin en particular, también dijo que podrían intervenir con fuerza militar, ya que se le debe $10,000 millones en petróleo y otros $10,000 millones en contratos militares. Continuó diciendo: lo que me impresiona de esto es que Trump, junto al secretario de Estado Pompeo y el senador de la Florida, Marco Rubio, para derrocar el actual régimen corrupto venezolano, organizaron esto de una forma realmente eficiente y silenciosa, y permitir a Juan Guaidó ser el nuevo líder de Venezuela. Un hombre joven que nunca ha sido probado antes, pero que salió de la Asamblea Nacional. 17 países reconocieron a Juan Guaidó junto a la OEA y están de acuerdo que sea el nuevo presidente de Venezuela. Continuó diciendo: el problema de todo esto es si hay una intervención de parte de los rusos, los chinos o inclusive de los cubanos. Esto nos forzaría a intervenir militarmente o con fuerzas paramilitares. Dijo: yo personalmente estuve involucrado en situaciones como esta y no es para nada placentero, ya que cuando entramos en el conflicto surgen situaciones en las que no podemos controlar el caos que se forma.
En este punto particular del tiempo, el país de Venezuela está tan despojado que con todos sus recursos es difícil reiniciar el país en un ente viable. El doctor Pechenik terminó su declaración diciendo lo siguiente: permítanme citar a Manuel Antonio Noriega, que a mí me dijo mientras yo lo estaba derrocando con un soft coup: Estados Unidos no es un buen aliado. No importa de qué forma yo me alinee con los estadounidenses, siento que de una forma u otra siempre me derrocarían. De hecho, él fue derrocado por mí con un golpe blando y con un golpe duro de parte de los militares. Otro individuo, el señor Marcos de las Filipinas, dijo: mis amigos estadounidenses me derrocaron. Estoy absolutamente sorprendido. Amigos de la blogosfera, estas declaraciones que provienen del doctor Steve Pechenik ciertamente son muy interesantes. Yo personalmente oigo con mucha atención lo que dice este personaje, por lo que es. Creo que en las declaraciones ustedes han podido entender el calibre de este personaje. Yo les puedo confirmar que él es legítimo en el sentido de sus antecedentes. Tanto así que el personaje de Jack Ryan de las novelas de Tom Clancy está basado en el Dr. Pechenik. Créanme que él es mucho más de lo que él dice ser. Como dije antes, lo escucho atentamente por lo que él es, pero precisamente por lo que él es, siempre hay que escucharlo con cautela, ya que, como dice el dicho, una vez que eres de la CIA, eres de la CIA para siempre. Por lo tanto, hay una agenda detrás de lo que él dice. Para mis amigos de Venezuela, esto lo dije en el video anterior, este conflicto dividió las potencias mundiales en dos: Estados Unidos y Europa a favor de Guaidó, Rusia y China a favor de Maduro. Y he notado una cierta idolatría con China y Rusia porque apoyan a Maduro, igual que con los Estados Unidos y Europa por el apoyo a Guaidó. Los que siguen la blogosfera atentamente saben que no hay nobleza en la agenda de estas potencias, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, tampoco Europa. A ninguno les interesa el bienestar del pueblo venezolano. A ninguno de ellos les interesa si gobierna una dictadura o no. Tampoco les importa si uno o el otro sea el legítimo gobernante de Venezuela. Créanme, tampoco les interesa si hay una crisis humanitaria en Venezuela. Esto no les puede interesar menos. Y si tú crees que uno de estos países o potencias les interese, no puedes estar más equivocado. Los suscriptores lo saben. China y Rusia lo único que quieren es no perder su dinero. Como dijo el doctor Pechenik en este reportaje, a Rusia le deben más de 20,000 millones de dólares y a China le deben más de 60,000 millones. Esta es la verdad. Aquí tienes la nobleza de estos países. Igual que los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es proteger su petrodólar. Recuerden, siempre lo he dicho, lo mismo que le hicieron a Gaddafi. El pecado mortal de Maduro es haber empezado a vender en una moneda distinta al dólar. Aparte de China, no existe ningún gobernante que haya sobrevivido a esto. El que compra o vende petróleo en otra moneda que no sea el dólar sufre las consecuencias. Los que no creen, que le pregunten a Saddam Hussein y a Gaddafi. Perdón, me disculpo, no se puede porque están muertos. Justamente mi punto. Solo debes preguntarte esto: ¿por qué después de 20 años de gobierno socialista en Venezuela, ahora de la nada han decidido intervenir en Venezuela? ¿Qué ha cambiado? El gobernante es el mismo, primero Chávez y luego Maduro. El petróleo es el mismo, todo lo demás es lo mismo. ¿Qué ha cambiado relativamente recientemente? Vender el petróleo en una moneda que no sea el dólar estadounidense. El así llamado petrodólar, el intocable petrodólar. Yo creo que es un hecho. Estados Unidos tarde o temprano acabará
con el gobierno de Maduro. Yo no sé hasta qué punto Rusia lo podrá evitar. Y como lo dijo Pechenik aquí, esto lo llevaría a un conflicto armado, probablemente utilizando proxies paramilitares, guerrillas. Esto arruinaría aún más el país. Pero también puede ser eso que lo que quieren causar. Todo es posible. Otro punto que no debemos perder de vista, como garantía por el dinero que Rusia prestó a Venezuela, en el caso que Venezuela no pueda pagar la deuda, Rusia se queda con Citgo, que es una compañía de hidrocarburos y estaciones de gasolineras que opera en los Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos no va a permitir que Citgo termine en manos de rusas, citando seguridad nacional. Sea como sea, las potencias están divididas en dos. Recuerden, Venezuela es el país más rico del mundo. No existe otro país más rico en el mundo entero que Venezuela en recursos naturales. Eso es un hecho. Es triste ver a Venezuela y que esté como esté. Es triste que Venezuela esté como está con todas esas riquezas. Pero muchos dicen que está como está porque Estados Unidos se quiere adueñar. Pues yo les digo que Venezuela está como está porque la élite mundial la tiene tal como está. Pobre, con hambre y sin organizarse. Es la intervención de las potencias mundiales que pueden llevar las cosas a un punto que se podría repetir lo que ya ha pasado en la historia en otros países. Cuando las potencias no logran ponerse de acuerdo acerca de un territorio, lo que hacen es dividir el país en dos. Y espero que esto no vaya a pasar en Venezuela. Claro que en el caso de una partición en Venezuela, el norte, por sus puertos y acceso al mar, es la que querrán todos acaparar. Espero que no despedacen a Venezuela. Pero tú sí, despedaza la sección de comentarios con tu opinión. Suscríbete activando la campanita de notificación y dale like. Yo espero, señores, que ahora reconstruyamos nuestra opinión sobre Venezuela, sobre Maduro, sobre Trump, sobre los intereses de los Estados Unidos, sobre los intereses de los rusos, sobre los intereses de los chinos. Choque de imperios, choque de naciones, el interés por el dominio de una zona geopolítica considerada la más rica del mundo en oro, petróleo, uranio, cuartón, con lo que se fabrican estos aparatos, material de primerísima importancia para el avance tecnológico, para el avance del 5G o de la 5G. Es cuestión de intereses. El pueblo venezolano podrá salir beneficiado de un cambio en el dominio actual de Venezuela. ¿Qué pasará con el pueblo? El famoso pueblo que tanto proclaman chavista como lo de la oposición. ¿Tú crees que el pueblo se salvará? ¿Con uno o con otro? No tiene salvación el pueblo. El pueblo nunca ha tenido salvación hasta el día de hoy. Algún día cuando el pueblo asuma su propio destino con sus propias manos, la cosa será diferente. Pero parece que estamos lejos aún. Nos vamos a la publicidad